7 de la tarde, hora central europea, arrancamos Visión Global con la mirada puesta en las principales claves geopolíticas de mercado y atención porque tenemos también noticias calentitas en torno a Commerzbank y Unicredit. Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía. Es una de las noticias del día en clave bursátil, en clave de mercados, en clave económica. Unicredit, que elevaba ese peso en Commerzbank al 21%. Bien, pues sabemos que Commerzbank considera Unicredit como una amenaza, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Y ahora lo que acabamos de conocer en torno a esta noticia es que Scholz, el canciller alemán, denuncia el ataque de Unicredit a Commerzbank. Y de hecho, endurece su posición. Ha tachado de ataque inamistoso la iniciativa de Unicredit de convertirse en el mayor inversor de la rival Commerzbank, con una participación, como decimos ahora, del 21% y quiere llevarla hasta el 29%, una señal de la creciente hostilidad hacia el banco italiano, el enfado de la clase dirigente alemana por el uso de derivados por parte de Unicredit para duplicar con creces su posible participación antes de recibir la aprobación de los reguladores, está aumentando la presión sobre los supervisores del Banco Central Europeo, encabezados por la académica germana Claudia Buch. Bien, este es lo último que sabemos ahora mismo sobre esa operación de Unicredit sobre Commerzbank. Esta es la última hora y mientras tanto pues tenemos que repasar también otras noticias de actualidad. Esta semana, les recordamos, Zelensky está de tour por Estados Unidos. Este domingo aterrizaba en Nueva York con un claro objetivo: materializar su plan para la victoria. Zelensky ha asegurado que este otoño se decidirá el futuro de esta guerra. Han sido las palabras textuales, así lo tuiteaba este domingo mientras viajaba en avión hacia Estados Unidos. Y estas, en concreto, ahora le escuchamos, eran sus palabras en ese viaje. Ucrania presentará su plan para la victoria en Estados Unidos y su presidente será el primero en verlo al completo. Por supuesto, también presentará este plan para la victoria a todos los líderes de aquellos países que, al igual que Joe Biden, son líderes que pueden convertirse en líderes por la paz, ayudándonos con este plan. El presidente de Ucrania ha comenzado su visita con una parada en una planta de municiones en Pensilvania, un estado clave que va a ayudar a determinar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. La planta de Scranton, que es la que ha visitado, produce proyectiles de artillería de 155 milímetros que se sitúan en sistemas de armas de obuses, unas de las municiones más necesarias para Ucrania. Mañana, Zelensky va a participar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el miércoles ante su Asamblea General. Pero el plato fuerte lo vamos a tener el jueves. Es el día en el que se va a reunir en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden para detallarle los 4 puntos clave de su plan secreto. Porque sí, hasta el momento nadie lo conoce. Este plan, según Zelensky, consiste en una lista de decisiones que deben tomar los aliados antes de que finalice este año. Y dice Zelensky, va a suponer la derrota de Rusia. En esa reunión, el presidente ucraniano pretende presionar a Biden para que le envíe a Ucrania una invitación formal para unirse a la OTAN y se comprometa a un suministro sostenido de armas avanzadas. Pero ojo, porque la respuesta de Estados Unidos podría defraudar a Zelensky. Recordemos que la semana pasada Ursula von der Leyen prometía 35.000 millones de euros a Ucrania. Un préstamo que se va a financiar con los futuros beneficios procedentes de los activos estatales rusos congelados. ¿Qué ocurre? Que las sanciones de Europa sobre activos rusos se renuevan cada 6 meses y Estados Unidos no tiene muy claro que Hungría vaya a votar que sí de nuevo a esas sanciones. ¿Qué ocurre? Que si Hungría ejerce ese derecho a veto, descongelaría el dinero y haría que se deshiciera todo el préstamo. Si es así, los occidentales no van a tener más remedio que poner de su bolsillo ese dinero, algo que la Casa Blanca no va a permitir.
Este, sin duda, puede ser uno de los puntos principales de fricción entre Biden y Zelensky esta semana. Y más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, en Líbano, en el conflicto entre Israel y Hezbolá, estamos viendo cómo se está intensificando la tensión. El gobierno libanés ha activado un plan nacional de emergencia para poder atender a los ciudadanos que se están desplazando desde diferentes puntos del país después de los últimos bombardeos de Israel. El Ejecutivo está haciendo un seguimiento de las cifras de personas desplazadas y realizando un censo de población para poder responder adecuadamente y lo antes posible. Este plan de emergencia pretende abordar la escasez de alimentos y también la distribución de suministros. Este lunes, por segunda vez, las fuerzas de defensa de Israel advertían a los ciudadanos libaneses antes de los ataques. Así lo hacía su portavoz, Daniel Hagari. Esta es una advertencia anticipada para su propia seguridad y la de su familia. Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas ubicadas dentro y junto a edificios y áreas utilizadas por Hezbolá con fines militares y para almacenar armas que se aparten inmediatamente del peligro por su propia seguridad. A esta hora sabemos que los bombardeos de Israel este lunes han dejado más de 270 fallecidos, más de 1.000 heridos y la ONU ha advertido de que estos ataques contra civiles podrían constituir crímenes de guerra. Estados Unidos teme una guerra total entre Israel y Hezbolá y el presidente de Irán, Pezeshkian, ha querido lanzar un mensaje disuasorio y tranquilizador por su parte. Insiste en que Irán no quiere entrar en una guerra con Israel y que no tiene la intención de agravar las tensiones actuales en Oriente Medio. Y en clave de política monetaria tenemos que analizar algunos mensajes de miembros de la Fed, uno de ellos el de Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, que asegura que la economía está cerca de condiciones normales y reconoce que los riesgos para el mercado laboral han aumentado, algo que ya nos decía Jerome Powell la semana pasada. Dice Bostic que hay una posibilidad de debilidad general mayor respecto a hace un año. Dice que la Fed ahora enfrenta dos riesgos, pero que en gran medida están equilibrados. En línea con Powell, insiste en que este recorte de 50 puntos básicos no significa que a partir de ahora los futuros recortes vayan a ser de la misma magnitud. Por su parte, Neil Kashkari, de la Fed de Minneapolis, ha publicado este lunes un ensayo justificando su postura sobre el recorte de 50 puntos básicos. Dice que la Fed ha hecho un progreso en llevar la inflación cerca del objetivo del 2% y remarca que el balance de riesgo se ha desplazado de una mayor inflación hacia un mayor debilitamiento del mercado laboral. Lo que veíamos la semana pasada en esos dos mandatos de la Fed, parece que la preocupación está encaminándose más hacia el mercado laboral. Asegura sentirse cómodo con ese recorte de 50 puntos básicos y avanza que para las próximas reuniones es muy posible que los movimientos sean más pequeños, de un cuarto de punto en cada una de las dos reuniones que nos quedan de aquí a finales de año. Una postura muy en línea con la que hemos visto por parte de Fitch Ratings, que también espera recortes de 25 puntos básicos de aquí a que termine el año, aunque mantiene que el recorte de 50 puntos básicos de la semana pasada es difícil de justificar. Importantes también las palabras de Woolsey, de la Fed de Chicago, que cree por su parte que van a ser necesarios muchos más recortes en el tipo de interés clave de la Fed durante 2025. Y por último hacemos un repaso muy breve a lo que estamos viendo en los mercados. El Dow Jones de Industriales pone la nota negativa, pero con recortes muy ligeros del 0,02%, 42.053 puntos. Estamos viendo subidas para el Nasdaq, muy planito también, 0,07% arriba, 19.804 puntos. Y el S&P 500, un rebote también igual de ligero, muy planito, 0,06%, 5.705 puntos.